Para que un proceso de pérdida de grasa sea exitoso, debemos plantearnos metas realistas. Yo sé que muchos de ustedes ya saben que no debemos apuntarle a perder 5, 10, 15 kilos de peso por semana, porque esto simplemente no es saludable y en realidad la mayor parte de ese peso perdido va a ser en retención de líquidos y no va a ser en grasa pura. Por lo tanto, surge la pregunta de cuánta grasa debemos apuntar a perder por mes, cuánto peso debemos estar bajando para que esto sea de una manera saludable, sostenible y que nos dé los mejores resultados posibles. En un video anterior discutimos cuánta grasa según la ciencia se puede perder por semana y llegamos a la conclusión de que es alrededor de 0.7 a 1,5 kilos si mucho, dependiendo de cuánta grasa total tengamos en nuestro cuerpo. Porque piénsalo de esta manera, no es lo mismo una persona que pese 150 kilogramos y tenga 50, 60 kilogramos de grasa por perder a una persona que pese 80 kilogramos, también tenga grasa en exceso, pero el total de grasa que tiene acumulada no se compara al total de grasa que tiene esa persona de 140 kilos con obesidad. Y en realidad les estoy poniendo un ejemplo de la vida real de dos de mis asesorados. Por este lado tenemos a Carlos, que pesaba 143 kilos y al cabo de 14 meses logró perder 60 kilogramos de peso. ¿Por qué digo de peso? Porque no todo fue grasa pura, también se perdió retención de líquidos, que en el caso de obesidad llega a ser hasta del 10, 15 o incluso 20% del total del peso. Es decir, que de esos 143 kilos, 14, 20 kilogramos eran de retención de líquidos y el resto sí fue de grasa. Mientras que por otro lado tenemos el caso de Hendrix, que perdió 20 kilogramos, más o menos unos 15 kilogramos de grasa pura. Entonces, si hacemos la comparativa, no podemos establecer una regla estricta de cuántos kilos por semana se deben perder como regla general, porque esto va a depender claramente de nuestra condición inicial, la cantidad total de grasa que tengamos, la cantidad de músculo, la cantidad de cardio que estemos haciendo, el déficit calórico en general que estemos haciendo por semana. Por lo tanto, si buscas una respuesta rápida, lo mejor y lo más saludable sería perder 3, 4 o hasta 7 kilogramos por mes. Pero si ya buscas una respuesta un poco más específica que apliques a tu caso, para eso he traído mi viejo amigo con unas fórmulas muy sencillas también, pero que nos van a dar un poco más de contexto para que cada uno de nosotros pueda aplicarlo en sí mismo. En primera instancia tenemos que lo recomendable para perder por semana, según nuestro peso, es 0.5 a 1% de ese peso total. Es decir, si pesamos 100 kilogramos, sería perder entre 0.5 a 1 kilo por semana. Eso nos daría una pérdida de peso total de 2 a 4 kilogramos por mes. Pero recordemos que en el primer mes en realidad podemos perder un poco más por esa retención de líquidos que hablamos al principio. Nuestro cuerpo, cuando estamos haciendo actividad física, cuando estamos comiendo en un déficit calórico, está continuamente oxidando la grasa que tiene acumulada, pero también por haber bajado la ingesta total de calorías, de carbohidratos, vamos a empezar a expulsar agua de nuestros músculos, agua de nuestra piel. Entonces en el primer mes es normal que se puedan bajar 6, 7 hasta 8 kilogramos, incluso en un caso extremo de alguien que tenga demasiada retención de líquidos puede ser 10 o 12 kilogramos en un solo mes, incluso de manera saludable. Pero luego de este primer mes ya tenemos que empezar a ser un poco más conservativos y realistas, que esta velocidad va a bajar. Sí que debemos tener en cuenta que este porcentaje es sobre el peso que tengamos en el momento. Si tú empezaste pesando 100 kilos y tú haces el cálculo, que por cierto se los voy a hacer acá en pantalla para que vayan viendo cómo es. Entonces, por ejemplo, si empezamos pesando 100 kilos y en el primer mes logramos perder 8 kilos, así que ya nuestro peso inicial sería 92, por semana estaríamos apuntándole a perder el 1% de este peso, es decir, nos quedaríamos con 0.99 de nuestro peso inicial. Eso nos daría que luego de la primera semana del mes 2 ya estaríamos en 91.08 kilos, después estaríamos en 90.16, después estaríamos en 89.2, después a final de mes ya estaríamos en 88.3 y entonces vemos que cada vez la pérdida de grasa va disminuyendo poco a poco. Es decir, en el primer mes perdimos 8 kilos, pero vemos que a final del segundo mes ya hemos perdido menos de 4 kilos y eso está totalmente bien. Debemos recordar que la pérdida de grasa no va en línea recta, no es que con el tiempo bajemos en picada siempre lo mismo, sino que más bien
Es algo así, empezamos bajando bastante y luego se va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y cabe recalcar que incluso hay algunos días en los que podemos subir un poquito. Puede que esta línea vaya así, suba, 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 baje, suba, baje, suba, baje, suba, baje, suba, baje, suba. Y va a haber un momento en el que ya estemos, entre comillas, en nuestro peso ideal, que en realidad es un rango bastante amplio de 5, 10 kilogramos, dependiendo de la masa muscular que tengamos. E idealmente mantendríamos ese porcentaje de grasa que hemos alcanzado con un proceso de pérdida de grasa. Que de hecho, esto es igual o más difícil que perder la grasa en sí. Así que ya sabemos que si vamos a meternos en un proceso de pérdida de grasa, debe ser un proceso que en serio disfrutemos, que sea sostenible, que nos permita disfrutarlo, adherirnos para poder mantener los resultados. De lo contrario, no vamos a poder mantener los resultados, vamos a volver a subir. Así que mi recomendación es crear hábitos pequeños pero que hagan la diferencia, como por ejemplo salir a caminar, empezar a incluir más vegetales en nuestra dieta, lo cual generará más saciedad y tenderemos a consumir menos calorías, quitarle las calorías líquidas, jugos gaseosas, alcohol, ponernos la meta de hacer ejercicio 3-4 veces por semana sin necesidad de matarnos pensando que tenemos que hacer cardio todos los días, tenemos que ir al gimnasio todos los días. No, eso no es así. Empecemos con pasos pequeños, empecemos con un entrenamiento pesado a la semana y los otros que sean de aprendizaje de técnica. Pero bueno, todos estos consejos da tema para otro video un poco más largo. Por ahora sigamos con cómo debe ser la pérdida de grasa por semana, por mes. Y para eso nuevamente les voy a poner el caso de Carlos, que él perdió 60 kilos en 14 meses, lo que nos da un promedio de 4.2 kilos al mes. Pero recuerden que no todos los meses se pierde lo mismo, hay algunos meses que perdió más, otros meses que perdió menos. Por eso no debemos afanarnos si la báscula no responde todo el tiempo. Porque entre más bajemos cada kilo de grasa, pues va a representar un porcentaje mayor de esa grasa total que nos queda y por lo tanto se va a notar más. Cuando tú ya has perdido, por ejemplo, 20 kilos y solo te quedan 10 kilos por perder, cada kilo de esos últimos 10 kilos va a contar mucho más, se va a notar mucho más visualmente. Pero entonces, ahora que sabemos hacer el cálculo por semana, por mes, ¿cómo lo conseguimos? Para eso tengo el punto 2 y es que si cuentas calorías, te servirá saber que al hacer un déficit de 500 calorías por día, estarías perdiendo alrededor de 1 libra por semana. Yo sé, esa medida también la odio, no sé por qué los gringos siguen utilizando las libras cuando todo el resto del mundo utiliza kilos. Pero entonces, ¿de qué nos sirve saber esto? Pues eso va a determinar si hacemos un déficit agresivo o si hacemos un déficit un poco más pequeño y lento. Porque sinceramente 500 calorías es lo máximo que yo recomiendo para hacer un déficit. Si haces más de 500 calorías de déficit calórico, te empezarás a sentir bajo de energía. Aunque nuevamente en realidad esto debe estar individualizado a cada uno de nosotros, porque no es lo mismo alguien que queme 3000 calorías diarias y al quitar 500 calorías con 2500 todavía queda muy bien, a alguien que solo queme 1500 calorías diarias y al quitar de 1 a 500 queda solo con 1000. Entonces eso también debe ser con un porcentaje de nuestras calorías de mantenimiento, que para eso recomiendo un 10 en el rango más bajo a un 20%. Recuerden que también tengo un video hablando sobre cómo calcular nuestras calorías de mantenimiento, o si no, acá abajo les dejo una calculadora de calorías. Es muy sencillo de usar, simplemente ponemos nuestro peso, nuestra altura, la cantidad de actividad promedio que hacemos y listo. Volviendo al tema de cuántas calorías debemos quitar, nuevamente yo me inclinaría por un 15%, que es más o menos en la mitad, o bueno, justo en la mitad, lo que nos dará una pérdida de peso a velocidad moderada, pero asimismo no tendremos un bajón de energía tan grande como con un déficit más agresivo. Entonces, por ejemplo, si planeas perder 1 kilo de grasa a la semana, pues tendrías que hacer un déficit de 1000 calorías, lo cual es muchísimo. Es muy difícil recortar 1000 calorías, de sentirnos bajos de energía, de perder músculo, de querer comer más. Aunque recuerden que esta fórmula es una simple aproximación, nuestro cuerpo es mucho más complejo que hacer una multiplicación, porque al mismo tiempo que estamos en ese déficit calórico, recuerden que también estamos poco a poco perdiendo glucógeno muscular, estamos perdiendo un poquito más de retención de líquidos, porque no toda la retención de líquidos se va en la primera semana ni en el primer mes. Así que es extremadamente difícil hacer este cálculo exacto, pero no es inútil hacerlo, nos puede dar una guía y un golpe de realidad a cuánto es en serio lo que podemos soportar de déficit y de pérdida de peso por semana, por mes, para después no decepcionarnos cuando no veamos el resultado esperado.
Si les gustó el video, denle like al video, recuerden suscribirse al canal, déjenme en los comentarios sobre qué les gustaría que hable en el próximo video y muchas gracias por ver.